¿Alguna vez te has imaginado cómo era realmente vivir en un palacio real? No me refiero a los vestidos de seda ni a las coronas brillantes, sino al olor, a la mugre, a la peste. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy no vamos a hablar de cuentos de hadas, sino de una verdad que huele muy mal, literalmente. Si alguna vez soñaste con ser reina o príncipe, prepárate para cuestionarlo todo después de este video. Porque detrás del mármol reluciente, las pinturas doradas y los jardines perfectamente cuidados, los palacios reales eran auténticos focos de inmundicia. Sí, hasta el siglo XVIII, la higiene brillaba por su ausencia. Y no me refiero a una ausencia romántica de jabón perfumado. Hablo de orina en los pasillos, excrementos bajo las camas y ratas paseando entre las joyas de la corona. En serio, quédate, porque esto es la historia de la realeza que nadie quiere contar. Empecemos con una imagen. Un enorme palacio recién ocupado por la corte. Todo es fiesta, música y protocolo. Pero apenas pasan unos días, y el hedor se vuelve insoportable. ¿La razón? Simple. No había un sistema higiénico funcional. Los alimentos se cocinaban en condiciones dudosas. Los animales de tiro dejaban sus regalitos por doquier, y los sirvientes, que no eran pocos, se deshacían de sus desechos como podían. Por las ventanas, en cubos, o directamente en los rincones oscuros de los pasillos. Imagina esto. Bajo los pisos de mármol pulido, las cámaras subterráneas se llenaban de desechos humanos, hasta que alguien decidía vaciarlas. Y mientras tanto, el olor ascendía, se colaba por las rendijas y convertía cualquier banquete en un reto para no vomitar. Los pasillos se ennegrecían por capas de hollín, grasa, polvo y pis. Literal. No era raro que una noble caminara levantándose las faldas no para coquetear, sino para no mojarse con orina ajena. Y por si fuera poco, el hacinamiento hacía que limpiar a fondo fuera casi imposible. A veces, vivir en una cabaña rural era más higiénico que habitar uno de estos colosos arquitectónicos. Las damas nobles, esas que hoy imaginamos como diosas perfumadas, olían. Y no bien. Porque sí, tenían perfumes, pero no duchas. Y los vestidos bordados de encaje ocultaban más de lo que revelaban: humedad corporal, manchas y una colección privada de piojos. Tony Spawforth, historiador y autor, cuenta que una vez, mientras María Antonieta paseaba por el patio interior de Versalles, alguien tiró caca humana desde una ventana y le cayó encima. ¿Casualidad? No. Costumbre. Esa era la manera habitual de gestionar los residuos. Los sirvientes, pobres, hacían lo que podían, pero a veces los orinales se desbordaban tanto que el contenido llegaba a gotear en los dormitorios reales. Literalmente llovía mierda. Y si sumamos a eso que las tuberías de plomo estaban corroídas y envenenaban el agua potable, pues sí, beber agua en Versalles podía matarte lentamente. Incluso las habitaciones de los niños reales eran focos de infección. No había excepción. Porque aunque el oro brillara en las paredes, los parásitos brillaban en las camas. Y si piensas que Catalina la Grande, una de las mujeres más poderosas de la historia, vivía en una burbuja de limpieza, piénsalo de nuevo. En su corte, el aire era viciado, los muebles rebosaban bichos, y los orinales se desbordaban como si fuera algo normal. Porque lo era. Luis XIV, el Rey Sol, quizás el monarca más famoso de Francia, vivía rodeado de lujo. Pero ese lujo olía a pies, sudor rancio y capas de ropa sin lavar. Los retratos lo muestran majestuoso, con pelucas enormes y ropajes elegantes, pero nadie pinta el hedor. Y eso que estaba por todas partes. Incluso Carlos II de Inglaterra dormía con sus perros pulgosos en la misma cama.
no uno ni dos. Varias bestias peludas rascándose toda la noche, mientras el rey intentaba conciliar el sueño entre pulgas, caspa y... bueno, lo que sea que un perro con mala higiene suelte. Versalles tenía más de 700 habitaciones, pero cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, ¿cuántos baños con descarga existían? 9. 9. Para cientos de personas. Así que el resto orinaba en cubos, macetas, pasillos, rincones, o simplemente tiraban el orinal por la ventana. La peste impregnaba los muros. No era solo desagradable, era peligroso. La nobleza bailaba entre alfombras empapadas de orines, y eso era el estándar. Hoy, cuando pensamos en vida palaciega, imaginamos sedas, candelabros, banquetes, pero jamás pensamos en las letrinas, ni en el hedor pegado a los vestidos, ni en los perfumes que no eran por coquetería, sino una medida desesperada para no desmayarse de asco. De hecho, los abanicos no eran solo para el calor. También eran para ahuyentar el olor a humanidad podrida. Y los ramos de flores que llevaban las damas no eran por estética. Eran sus mascarillas improvisadas. Los inodoros, tal como los conocemos hoy, solo empezaron a estandarizarse en el siglo XIX. Antes de eso, había bancos de madera con agujeros, fosas sépticas que no se vaciaban durante semanas, escaleras que acumulaban heces durante días. Y como si fuera poco, la ropa, en vez de lavarse, se espolvoreaba con harina de arroz o se untaba con pastas de hierbas aromáticas. Las camisas interiores se podían hervir, sí, pero los vestidos elaborados no. Así que se usaban una y otra vez, impregnados de sudor, grasa y perfume barato. ¿Quieres saber lo peor? El estatus social no te salvaba del mal olor, solo te daba más capas con las que taparlo. Imagínate esto. Una princesa entra en escena. Su vestido deslumbra. La corte enmudece. Todos admiran su porte, su gracia, pero nadie menciona el aroma. Porque nadie puede respirar sin contener la náusea. Sí, ser princesa era un espectáculo, pero también una trampa aromática. Y si creías que la higiene femenina en las cortes reales era un asunto elegante, prepárate. Porque lo que se escondía bajo los encajes y las perlas no era precisamente una fragancia de rosas. En las memorias del duque de Saint-Simon, uno de los cronistas más famosos del reinado de Luis XIV, aparece un caso tan grotesco como revelador. La princesa de Harcourt. Esta noble dama tenía un extraño hábito. Comía en exceso y luego expulsaba todo, en público. Así, sin más. Vomitaba sin aviso, como si fuera una necesidad común, y seguía caminando, dejando rastros detrás de sí, como si fuera asunto de otro. Los sirvientes, resignados, justificaban su comportamiento diciendo que estaba enferma. Pero todos sabían que no era enfermedad, era norma, porque si eras de sangre azul, podías hacer cosas que en otro lugar te habrían costado el encierro o el destierro, y no estamos hablando de una excepción. Esto era lo cotidiano. Incluso el rey, sí, el rey, podía hacer sus necesidades mientras viajaba en un carruaje, sin necesidad de detenerse, porque, total, los excrementos ya estaban por todos lados. Nadie notaba uno más. Ahora bien, ¿y las mujeres? ¿Cómo sobrevivían en ese entorno? Lo hacían como podían. Algunas recurrían a trucos desesperados. Esponjas perfumadas escondidas en los escotes, bufandas empapadas en agua de azahar, o capas y capas de telas embalsamadas con esencia floral. Pero nada de eso era suficiente. Cuando una mujer menstruaba, por ejemplo, no existían compresas modernas ni tampones higiénicos. Usaban trapos, a veces desechables. Otras veces
Los reutilizaban, después de lavarlos. Eso, si había agua limpia, lo cual no era garantía. Y si llegaba el momento del parto, olvídate de la intimidad. En las familias reales, el nacimiento de un bebé era un espectáculo público. Cualquiera podía entrar y mirar, porque, en teoría, todo debía ser transparente. La reina debía parir bajo la vigilancia del pueblo, para evitar rumores de intercambio de bebés o herederos ilegítimos. Privacidad, cero. Higiene, menos. La cama del parto se convertía en un río de fluidos, sangre y gritos. Sin anestesia, sin guantes, y con docenas de testigos sudando en una sala cerrada. El ambiente, indescriptible, en todos los sentidos. No es casualidad que tantas mujeres nobles murieran tras dar a luz. Las infecciones eran inevitables, la ignorancia médica, devastadora, y el fetichismo con la nobleza del alumbramiento, simplemente inhumano. Y claro, como si fuera poco, la higiene dental también era un chiste macabro. Tomemos a María Antonieta otra vez. Desde muy joven, ya tenía problemas graves con sus dientes, pero eso no le impedía devorar pasteles, chocolates, caramelos. El azúcar era símbolo de riqueza. Cuanto más dulce era tu mesa, más poderosa te veías. Consecuencia: dientes podridos, aliento insoportable, encías inflamadas, pero nada de eso se consideraba anormal. Era parte del precio del poder. No existía una cultura real del cepillado dental. Algunas personas usaban polvos hechos con hierbas o incluso con azúcar. Sí, le echaban azúcar a los dentífricos, un suicidio bucal. Así que en los bailes, las sonrisas reales no eran blancas, eran negras, marrones, incompletas, y ni hablar del aliento. Muchos cortesanos preferían no hablar muy cerca, por razones que te puedes imaginar. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido. ¿Por qué los perfumes eran tan populares en la corte? No solo por vanidad. Eran herramientas de supervivencia, autodefensa química. Los abanicos perfumados, los pañuelos con aceites esenciales, las pelucas rociadas con polvo aromático, no eran lujos, eran escudos. Y mientras más dinero tenías, mejor podías disfrazar tu hedor. No eliminarlo, solo disimularlo. Porque el cuerpo humano, atrapado en corsés ajustados, medias apretadas y capas de tela, sudaba mucho. Y no había desodorante, no había ducha. Solo cambio de camisa y oración. Las prendas interiores se podían lavar. A veces. Las demás simplemente se colgaban al sol, para refrescarse, o se rociaban con esencias, se aireaban con incienso, o se cubrían con más telas, capa sobre capa, como una cebolla pestilente. Y claro, el problema de la ropa no era solo la cantidad de sudor o el tipo de tela. Era también el precio, porque vestir a la moda no era barato. Un traje de gala podía costar más que el salario anual de un noble menor. Así que las prendas se cuidaban, no se lavaban, se preservaban como reliquias, y si se manchaban, se maquillaban con polvos. Literal. La limpieza profunda no era opción. Era demasiado costosa, demasiado riesgosa para telas tan delicadas, así que las manchas se aceptaban. El olor, también. Incluso el maquillaje era una trampa. El famoso polvo de arroz, blanco y elegante, no solo servía para dar palidez aristocrática, también ocultaba forúnculos, úlceras, marcas de viruela, muchas causadas por infecciones cutáneas derivadas de la mala higiene. En otras palabras,
La nobleza no olía bien, no vivía limpio, solo lo parecía desde lejos, desde el lienzo del pintor, desde la distancia del cronista, desde la imaginación del presente. Porque si hubieras estado allí, si hubieras entrado en una de esas habitaciones, probablemente habrías salido corriendo, o vomitando. Hemos hablado de olores, de ropas sucias, de partos públicos, de dientes negros, pero aún no hemos llegado al fondo del barril, porque si algo caracteriza a la realeza de antaño, es su capacidad para vivir entre la belleza y la podredumbre. Los jardines de Versalles, por ejemplo, eran una obra maestra, fuentes que danzaban, esculturas mitológicas, avenidas de flores interminables. Pero si bajabas la vista, literalmente, veías otra cosa: orinales volcados, restos de comida y excrementos humanos flotando en los canales. Sí, los mismos canales donde paseaban en barca para relajarse. En el año 1715, el caos ya era tal que las autoridades decidieron, como medida de urgencia, que las heces acumuladas en las escaleras del palacio se limpiarían, una vez por semana. Eso era lo mejor que podían hacer, lo máximo que se podía pedir. Y tú aquí, molestándote si el baño de tu casa huele raro después de 2 días. Los baños originales de Versalles consistían en largas bancas de madera con agujeros en el medio. Sin privacidad, sin agua corriente, sin papel. Las tuberías, hechas de plomo y hierro, estaban corroídas. Muchas veces, el agua potable estaba tan contaminada que causaba intoxicaciones, algunas fatales. Y ni hablemos del uso del agua para limpieza. En muchas cortes se pensaba que el agua caliente abría los poros y dejaba entrar las enfermedades. Así que mejor evitarla, mejor perfumarse y listo. Mejor sudar debajo de la seda que arriesgarse a un baño. Las fuentes decorativas eran más limpias que las cocinas, y aún así no era raro ver a algún sirviente orinando detrás de una estatua. En los niveles más altos de la corte, la ropa era símbolo de estatus, pero también una trampa mortal para la higiene. Las damas de más alto rango, como Madame de Montespan, podían elegir entre decenas de vestidos, capas y adornos. Mientras tanto, las mujeres de menor posición social tenían apenas 2 o 3 conjuntos. Pero eso no significaba que estuvieran más limpias, solo más resignadas. Y aunque los vestidos eran de terciopelo, satén y brocado, el verdadero lujo era el acceso a lavanderas que supieran lavar sin arruinar la tela. Y ese era un arte muy escaso. ¿Manchas? Se tapaban. ¿Mal olor? Se cubría. ¿Prendas podridas? Se cosían por dentro. Y si el hedor era insoportable, se decía que era natural. El olor a cuerpo era tan común que dejó de ser ofensivo. Se convirtió en parte de la decoración. Un perfume más, aunque éste no viniera en frasco. Incluso el cabello, tan importante en la estética real, se convertía en un ecosistema de sudor y enfermedad. Muchas mujeres envolvían su pelo en bufandas empapadas con aceites aromáticos, pero eso no impedía que las liendres hicieran su nido bajo las pelucas empolvadas. Y por cierto, esas pelucas que vemos en retratos, grandes, blancas, monumentales, eran auténticos nidos de microbios. Se colocaban una vez y a veces no se quitaban durante días o semanas. Se rociaban con talcos, se perfumaban, se decoraban con lazos, flores, pájaros artificiales, pero no se limpiaban. ¿Resultado? Infecciones en el cuero cabelludo, heridas purulentas, costras. Pero lo importante era parecer elegante. Las mujeres se convertían en esculturas vivientes.
bellas desde lejos, horribles desde dentro. Y eso sin mencionar lo invisible, los parásitos, las bacterias, los hongos que proliferaban en la humedad atrapada bajo capas y capas de tela. Las enfermedades dermatológicas eran tan frecuentes como los bailes de gala. Pero todo era parte del espectáculo. En las cortes reales, todo era apariencia. Y nadie se atrevía a romper el hechizo. Porque hablar de olores, hablar de sangre, hablar de vómito o de pus, era impropio, aunque estuviera en el aire, aunque lo pisaras sin darte cuenta, aunque lo tuvieras bajo tus propias uñas. Y aquí llega el giro final. Muchos reyes y reinas, hartos de los problemas sanitarios, no cambiaban sus costumbres, solo cambiaban de residencia. Viajaban de un palacio a otro no para gobernar mejor, sino para escapar del hedor. Era más fácil mudarse que limpiar. Más fácil dejar atrás los orines que tratar de poner orden en el caos. Y así pasaban los años. Así vivía la élite. Entre oro y peste. Entre incienso y heces. Cuando vemos una pintura del siglo XVIII, lo primero que pensamos es en lo hermoso que debía ser vivir en esos tiempos. Pero lo cierto es que ese óleo, esa imagen perfecta, está incompleta. Falta el olor. Falta el calor. Falta la mosca que zumbaba en la oreja del noble mientras intentaba mantener la compostura. Falta la verdad. Porque la historia, amigos, no huele a papel viejo ni a tinta elegante. La historia real apesta. Y ahora que lo sabes, dime, ¿aún querrías vivir en un palacio? Si este video te abrió los ojos y quizás te cerró un poco el estómago, no olvides dejar tu like, compartirlo con alguien que siempre soñó con ser princesa y escribir en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió. Recuerda que detrás de cada corona hay una historia, y a veces, esa historia huele peor de lo que creemos. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo viaje por las sombras ocultas del pasado.